Hola, buen sábado, buen día, a las 10:04, chiquitín antes de lo habitual hoy. Tal vez coincidan ustedes en que corresponde comenzar por un hecho sobresaliente que no deja lugar a dudas o que siembra todas las dudas. A nuestro juicio, la brutal represión contra un puñado de jubilados, solos de casi toda soledad en su manifestación de los miércoles frente al Congreso, aviva el interrogante de cuánto falta para que reaccionen la dirigencia opositora y los sectores más contestatarios de nuestra sociedad. Como ya se sabe, o como se ha dicho, con base en la experiencia histórica, se supone, y aún corresponde creerlo, que los jubilados, la educación pública y la universidad pública en particular, son una frontera tarde o temprano infranqueable para los apetitos neoliberales. Es cierto, igualmente, que ante la brutalidad de los dispositivos de Javier Milei y sus mandantes, semeja haber una tolerancia, aceptación o resignación social difíciles de asimilar. Esto no va en perjuicio de reiterar que el lapso gubernamental es todavía muy corto como para que los desencantados o expectantes asuman su frustración de modo contundente. Pero sí crece la pregunta de si la clave no estará pasando por la ausencia de alternativas. Quizás esto último antecede a si lo que hay es tensión acompañada de miedo y apatía. Vamos a volver sobre este aspecto al cierre de estas líneas. De Milei y su residencia en un universo paralelo no hay mucho más que apuntar. Además de lo que pasó ayer a la tarde en Mendoza ante los ejecutivos de finanzas, con una gestualidad de una grosería, de una chabacanería imposible de describir, ahora vamos a postearlo después del editorial, porque hay gente que no lo ha visto. Además de eso, decíamos, lo reafirmó su perorata lisérgica en el CCK, en otra falsa cumbre de la ultraderecha mundial que se remitió a la española, con una cantidad de insultos a diestra y siniestra, empapados por su autoconsideración como líder planetario. Ya lo había remarcado en la parodia de entrevista que concedió a La Nación Más, cuando se animó a expresar que los saberes de los jubilados están volando en dólares, sin siquiera un tic de asombro, de repregunta de su, digamos, entrevistador. Los datos de la economía real persisten implacables, tanto como las perspectivas de una macro en la que sigue de largo que el Fondo Monetario volvió a advertir que con cepo y sin devaluación no hay tutía. Hay un trabajo que publicó la consultora empresarial ABCB que indica ejemplos antagónicos entre la vitalidad de las franjas exportadoras y el derrumbe de la industria orientada al mercado interno. Se caen sin remedio la producción electrónica de consumo, la de aparatos de uso doméstico, la automotriz, la construcción, la siderurgia, la venta de maquinaria agrícola y la de fabricación industrial. La calle habla por sí sola, sin que haga falta esta cirugía de los grandes números. Es la misma calle que asiste absorta o indiferente al poroteo en el Congreso acerca de si radicales, dialoguistas y pechos fríos subsecuentes se animarán a sumarse para voltearle a Milei su salvajismo contra los jubilados y el financiamiento universitario, más los fondos reservados de la CIDE. La semana que viene
pinta venir fuerte, de esto vamos a hablar también en unos minutos, que las centrales sindicales, movimientos sociales, e inclusive mucha más gente suelta, se dispongan a poner el cuerpo mientras en el recinto parlamentario se discuta y rosquee cuanto venga. Siquiera en torno a eso, el bloque de Unión por la Patria se muestra sólido, pero no alcanza aquello de la condición necesaria, pero no suficiente. Y para echar los fideos, reapareció el fantasma de Mario Firmenich, quien reaccionó a la pretensión de Victoria Villarruel, que quiere juzgar montoneros residuales. Crímenes que ya fueron juzgados y ya dictaminó la justicia, están prescriptos, porque el rango de lesa humanidad solo involucra al terrorismo de Estado. La vice se hizo una fiesta, rotulándolo como un buchón cobarde que está vivo gracias a los compañeros que entregó. Véase lo que son las casualidades permanentes. Firmenich surgió de la nada, en simultáneo al paquete con explosivos enviado a la rural, que a su vez fue paralelo a que el gobierno dice haber encontrado cuentas sospechosas, quizá ligadas a terroristas sirios. Cualquier conspiranoico aseguraría que todo confluye para diseminar un clima de violencia incipiente rumbo a la justificación represiva. Tampoco es que Villarruel las tiene todas consigo. Como si fuera poco con el estallido de los bloques libertaristas, gracias al culebrón de Lourdes Arrieta, Marcela Pagano, Lilia Lemoine, elfos y sucedáneos, aconteció el sincericidio más espectacular de que se tenga memoria. Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara Alta y hombre del riñón de la vice, fue a TN y contó que dispone de una pléyade de asesores con el único objetivo de trabajar para su candidatura en San Luis. El hecho sigue siendo viral porque abarca historias visuales de Bartolo y hay mucha gente mal pensada susceptible de creer que fue una cama tendida por Milei contra la vice. En esta hipótesis, seguramente afiebrada, los servicios del Ejecutivo mandaron a Abdala a su boca del lobo, ATN, para preguntarle cuántos asesores tiene dedicados a qué. Y Abdala, dicen esos confabuladores de Radio Pasillo, entró por un tubo para solaz y esparcimiento del mileísmo en su interna contra Villarruel. Mileísmo que a la par continúa remarcando que llegó para combatir a la casta. Como si asimismo fuese poco, esto ocurrió en la misma semana en que al gobierno se le ocurrió decretar que el acceso a la información pública queda restringido porque será el propio gobierno quien determine si la información no perjudica acciones de sus funcionarios. Manuel Adorno ratificó que no hay marcha atrás con esa decisión. ¿Dónde estás, Soriano? ¿Dónde estás? En medio de este escenario de incertidumbres casi absolutas y operetas del Superagente 86, reapareció Cristina con otro documento para nuestro gusto impecable. Después cruzó chicanas con Milei, sugiriéndole que deje de boludear en las redes, de escribir plagiando libros y de hablar de economía como si todavía estuviese en un set televisivo. Pero lo que cuenta, o debería contar, es lo que posteó antes de eso. Aunque lo de dejate de boludear está para remera. La médula del documento es reiterativa de las intervenciones estructurales que sostiene hace rato, porque su perfecta hilación no admite fragmentaciones.
En esta oportunidad, Cristina le agregó títulos más provocativos. El central, aludiendo a que es la economía bimonetaria, estúpido, y los referidos a que el peronismo se torció y desordenó. Y nuevamente también convoca a un campo nacional y popular capaz de afrontar debates que hasta ahora parecen serles tabú. Uno de ellos atiende a los cambios en las relaciones laborales de la población económicamente activa, donde los trabajadores registrados en la actividad privada no solo son minoría, sino que además están sindicalizados en apenas un 40%. La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores. Y Cristina le adosa que el peronismo no avanzó sobre el viejo modelo de Estado omnipresente derivado en ineficiencia e ineficacia, que no construyó una nueva estatalidad más vinculada a lo comunitario y a la organización participativa. Y el otro componente, insistido por Cristina, junto con las carencias en materia de planes de seguridad de carácter integral, que aborden el problema cada vez más creciente del avance narco en las barriadas populares, es la falta de una revisión y reforma profunda de la educación pública. En estas horas, ayer, al cabo de conocerse el documento, dentro del propio peronismo, hay las críticas respecto de que Cristina habló del peronismo en tercera persona. Es legítimo. Nos parece que, aunque no lo haya personalizado, porque lo que le están marcando es que ella no se hace cargo de lo que pasó y de haber integrado el Frente de Todos, aunque no lo haya personalizado, decíamos, sino que dirigió esos dardos al conjunto del peronismo, por elementalidad transitiva sería obvio que ella se incluye en ese ejercicio autocrítico. Cristina sella sus argumentos señalando que deben enderezarse las experiencias y el ordenamiento de las nuevas demandas. Dice que es la manera para poder alinear pensamiento, política y acción, como trilogía indispensable a fines de organizar una fuerza que vuelva a representar mayoritariamente, una fuerza que pase de ser oposición a alternativa de gobierno. Se diría que el pensamiento está, la política no. Y la acción, como efecto de que la política no está, no es más que un conjunto de reclamos desperdigados en permanente actitud defensiva. Enfrentan a un modelo y ejecutores que podrán tener serios o graves tropiezos, que no consiguen dólares ni inversiones por ninguna parte, que sumen al país en una recesión incomparable, pero que, política y comunicacionalmente, son o parecen ser una aplanadora convencida. Ante este cuadro, y tomando el diagnóstico de Cristina, cabe preguntarse, sin embargo, si acaso desde el palo propio y abarcando a ella misma, están haciéndose los esfuerzos imprescindibles para concentrar en lugar de dividir, para unificarse en torno a las propuestas básicas y concretas, para descartar el chiquitaje de internas inservibles, como no sea por disputas de candidaturas distritales, en las que ideológicamente no hay o no debería haber diferencia alguna, para asumir que debe haber la aceptación de un liderazgo claro, cuyo nombre saltaría a la vista. Respuestas
para esas preguntas